Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad trataremos algo sobre electromagnetismo, ya concretamente una aplicación de la ley de Ampère. Ya se trata de determinar los campos de inducción magnética, los campos B, externo e interno, ya de un alambre por donde pasa una corriente, un alambre largo, rectilíneo. Entonces, primero recordamos la ley de Ampère. Es aplicación de la ley de Ampère en forma integral. La ley de Ampère. Esto es la circulación del campo H punto diferencial de L, la integral del trayecto cerrado. Esto es igual a la corriente enlazada. O sea, la ley de Ampère sirve para calcular campos. Los campos B o si no los campos H. O sea, si tenemos el campo H, tenemos el campo B. La relación entre B y H. B es la inducción magnética, H es la intensidad del campo magnético. Es mu por H. Donde mu viene a ser la permeabilidad del medio. Claro, suponemos de que en las inmediaciones del alambre, si el alambre está sumergido, bueno, está en el aire, ¿no es cierto? En el aire vacío. Entonces mu sub 0. Mu es igual a mu sub 0. Ya, mu sub 0 por H. Donde mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7, Henry por metro. Esa es una propiedad del vacío. Entonces, aplicación de esta fórmula. Entonces, cuando tenemos un alambre rectilíneo, primero vamos a calcular el campo externo, ¿ya? El campo externo. Entonces, el campo B externo. O sea, externo del alambre. Vamos a tener un alambre, esta es una porción de alambre largo, rectilíneo. En este caso, no interesa conocer el diámetro. Esta es una porción de alambre, ¿ya? La corriente, por ejemplo, circula para arriba. Entonces aquí lo que estamos calculando lo que vamos a calcular es los campos B, interno y externo, para corrientes estacionarias en el tiempo. En otras palabras, corriente continua, ¿ya? Entonces tenemos una corriente. Se supone que esto está conectado a una fuente. Y aquí no es necesario la fuente, pero vamos a dibujarlo de todas maneras. Acá hay una fuente, una batería. Ahí. Más menos. Y la corriente circula para arriba, en este caso, ¿ya? Entonces aquí aplicamos la regla de la mano derecha. En un alambre largo, el pulgar denota el sentido de la corriente. La corriente va para arriba. Y los dedos de la mano, el sentido del campo. Entonces aquí, vamos a dibujar aquí un lazo. El alambre va al medio, un lazo circular. El geométrico, claro. ¿Ahí? Y tomamos este sentido. O sea, así. Entonces la corriente va para arriba y los dedos de la mano. Ya este lazo tiene radio R. Entonces desde el centro del lazo, por donde pasa el alambre, a un punto del borde es el radio R. Es una distancia radial R. Este lazo es el lazo de Ampère, ¿no? El lazo de Ampère. El lazo amperiano. El lazo de Ampère. Entonces, decíamos, el pulgar es el denota la corriente, el sentido de la corriente, y los dedos de la mano, el sentido del campo. Estamos con corriente continua. Entonces, en este punto tenemos el campo, tanto el campo B como el campo H, tangentes a la circunferencia. Y uno es el campo B y otro es el campo H. Ya, el campo B y el campo H. Entonces, como se pide calcular los campos B, entonces vamos a aplicar esta fórmula. Entonces vamos a reemplazar acá reemplazamos aquí. H es igual a B sobre mu sub 0. B sobre mu sub 0. Ahí, ¿no? Eso lo reemplazamos en esta fórmula, en la ley de Ampère. La ley de Ampère en forma integral. Entonces vamos a tener, aplicando esto, tendríamos ya H es B, el campo B, el vector B, sobre mu sub 0. Ya, ese es H. Ya, punto diferencial de longitud. La integral. Integral de línea cerrada. Esto es igual a la corriente enlazada. Para la corriente enlazada es el alambre está en el medio del lazo, ¿no? Del lazo.
entonces el alambre contiene, el lazo contiene el alambre. Entonces la corriente enlazada es la corriente I. Esta corriente enlazada es la corriente que está circulando por el alambre, la corriente I. Y amperios. Ahora, mu sub 0 es una constante, es la propiedad del vacío. Mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 Henry por metro. Esta es propiedad del vacío. Entonces este mu sub 0 puede pasar acá, al segundo miembro. Entonces por lo tanto tenemos B punto diferencial de B. Entonces tendríamos acá B, el vector B punto producto escalar diferencial de longitud. ¿Ya? Este es igual a mu sub 0 por la corriente enlazada. La corriente enlazada, la corriente que pasa por el alambre. ¿Sí? Ahora, pero el campo B, tanto el campo B como el campo H, bueno, en este caso, como el medio que rodea esto es aire o vacío, los dos campos en este caso son paralelos. Y aquí sí hay una linealidad, ¿no? Entonces hay un paralelismo. Pero si el medio no es el aire vacío, pero si fuera, por ejemplo, ferromagnético, en este caso los vectores ya no son paralelos, está de por medio de la curva de histéresis. Ya, pero para el aire vacío, entonces los campos B y H son paralelos. Entonces aquí en este punto los dos son tangentes. Ya, pero más nos interesa el campo B, estamos determinando el campo B. Entonces, pero este campo B es tangente a la curva en todo el trayecto. Claro, en este instante, bueno, en este punto está apuntando así. Ya, si está por acá, apunta así en sentido contrario. Ya, entonces, pero es tangente. Es decir, es azimutal, pero con dependencia radial. Con dependencia radial. Es decir, este campo B, este vector B, ya es un vector B sub phi. Eso denota el azimut, o sea, el ángulo, el azimut. B sub phi, pero con dependencia radial. O sea, que depende de la distancia. Depende de la distancia del punto al alambre. Entonces, función de R y por el vector unitario azimutal. Ahí, porque es tangente. Ya, ese es el campo B. Ahora el diferencial de longitud. El diferencial de longitud también es azimutal. Para el diferencial de longitud podemos hacer otro gráfico pero un poquito más grande. Vamos a dibujar esta porción. Más o menos así. La porción que nos interesa ahí nomás. Y vamos a dibujar acá. Supongamos que el centro está por acá. Dos radios casi pegados. Ya de tal manera que el ángulo es un diferencial de phi. La distancia es r. Ya, entonces el diferencial de r es esto. El diferencial de r. Vector. Ya que es igual a su módulo. Su módulo es el arco. El arco es igual a ¿qué? Por trigonometría ya sería r por el ángulo. Sería r por el diferencial de phi. Ahora, como es un vector, sería por el vector unitario azimutal también. O sea, también hay un vector unitario tangente, ¿no? Acá. Un vector unitario azimutal. Entonces, ambos vectores son azimutales. Entonces, el diferencial de L sería R por diferencial de phi y por el vector unitario azimutal. Como tenemos un producto escalar, ¿no? El campo B, punto, diferencial de L, entonces, y ambos vectores tienen la misma dirección, son azimutales, entonces ya al efectuar el producto escalar ya desaparece el punto y desaparecen los vectores unitarios, ¿no? Por propiedad del producto escalar. Entonces queda ya una integral simple. Entonces vamos a reemplazarlo acá. El campo B es esto. Tendríamos B sub phi. Es un campo azimutal, pero con dependencia radial. Ya no hace falta colocar el vector unitario, ni tampoco el punto. Entonces como diferencial de L sería R, esta R de acá, R por diferencial de phi. Ahí ve. Integral. Y esto es igual a la corriente enlazada. Integral de trayectos de lado. Ahora, obviamente el campo, si se mantiene R constante, el módulo del campo, aquí estamos trabajando con módulo. Esta parte, este es el módulo del campo. O sea, la magnitud. Este es el módulo. Y aquí ya estamos trabajando con el módulo. Estamos sacando el módulo del campo. Entonces, eso es el módulo. Es el módulo. Entonces, estamos trabajando ya prácticamente a nivel escalar. Entonces, el módulo del campo en cualquier punto de este contorno es el mismo. Como vector sí va a cambiar por la dirección, o sea, por el sentido. Entonces, eso va cambiando constantemente. Pero
En módulo, el campo es el mismo en todos estos puntos. El módulo del campo, manteniendo R constante. Además, R va a ser constante, porque en una integral lo que manda, en una integral lo que predomina es el diferencial. Si el diferencial va para phi, entonces la integral varía en phi. Entonces aquí, phi es el que manda. Entonces aquí phi va a barrer, claro, desde un punto hasta dar toda la vuelta. O sea, desde 0 hasta 2 pi radianes. ¿Se dan cuenta? O sea que la variable de la integral es phi. O sea, R es constante. Entonces, siendo R constante, este módulo del campo es el mismo en todos los puntos. Entonces, por lo tanto, estas dos constantes saldrían afuera. Entonces, vamos a tener ahí, a ver, pues digamos, ya el campo B sub phi ya sale fuera de la integral. B sub phi función de R. Esta R también sale afuera. Y quedaría la integral, solamente nos queda la integral para phi. De 0 a 2 pi, esa integral es 2 pi. Entonces tenemos acá 2 pi. 2 por pi. Y este es igual a la corriente enlazada. Igual ahí. Y de ahí despejamos el valor del módulo. El módulo del campo B, la inducción magnética. Entonces despejamos B sub phi, función de R, es igual, ahora en el segundo miembro es el mu sub 0, ¿no es cierto? Mu sub 0 por I, acá es mu sub 0, I por mu sub 0. Ya. Entonces acá sería por mu sub 0. Entonces va a ser igual a mu sub 0, bueno, primero eso, por I sobre 2 pi R. 2 pi por R. ¿Ves? Entonces acá punto y coma, este es para R mayor que el radio. Claro, aquí en este problema no es necesario conocer el radio, pero de todas maneras le indicamos aquí de que este es un alambre que tiene un diámetro 2 veces R mayúscula. ¿Ya? Pero en la fórmula en sí, en la fórmula no interviene el radio del alambre, ¿ya? Porque estamos calculando el campo fuera del alambre. Entonces, y aquí tenemos la fórmula. Este es un resultado. Ahí tenemos ya una conclusión. Acabamos de determinar ya el campo B externo, aplicando la ley de Ampère. Entonces, como decía, la ley de Ampère es para calcular campos magnéticos, ya el campo B o el campo H. Al igual que la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss también en electrostática es para calcular el campo eléctrico, los campos eléctricos, el campo D o si no el campo E. Ya bueno, ya tenemos ese resultado. Ahora vamos con el campo interno. Ya hemos calculado el campo externo. Ahora viene el campo interno. El campo B interno. Ya, para el campo interno, interno significa dentro del alambre. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Aquí se interviene el radio del alambre. Vamos a dibujar una porción de alambre. Se supone que es un alambre largo. Un alambre largo por donde pasa una corriente. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar aquí el alambre un poquito ya más grueso, más gordo. Ahí por ejemplo, ahí tenemos el alambre. Basta con una porción. Ahí, ya está. Es el alambre. Ya su eje, el eje es esto. Ese es el eje del alambre. El radio es R. Vamos a poner acá afuera. Ya, y por ahí pasa una corriente. Pero como el alambre ya tiene, ya bueno, es grueso, entonces es un flujo, ¿no? Es un flujo de corriente que está pasando. Entonces vamos a poner así. Y entonces toda la corriente que está entrando al alambre, toda la corriente es la corriente I. Y la corriente que sale también es la corriente I. Toda la corriente que sale, sí. O sea, entra I amperios, sale I amperios. Entonces por el alambre está pasando I amperios. Por el alambre del radio R. R mayúsculo es el radio del alambre. Ya, ahora, cuando aplicamos la ley de Ampère siempre hay que trabajar con el lazo amperiano, ¿no? Esta circunferencia, esta curva que
que contiene el alambre. Pero como estamos calculando el campo interno, este lazo ahora, este lazo de Ampère, tiene que estar dentro del alambre. Entonces, el lazo podemos ponerlo así. Vamos a igual a ponerlo desde aquí hasta aquí, a ver, adentro. Ya, este es el lazo de Ampère. El lazo amperiano. Ya, el lazo de Ampère. Este lazo de Ampère va a tener un radio R variable, R minúscula. Ya, vamos a verlo con blanco mejor. Ya, este radio es R. R minúscula. Igualito, ahora el gráfico es parecido a esto. Desde el centro del alambre, aquí, o del lazo, perdón, del centro del lazo o del alambre, aquí trazamos una recta, una distancia radial cualquiera, y aquí vamos a tener el campo B, tangente. Este es el campo externo ya, el campo B. Parecido esto. El campo H va a ser lo mismo. Va a haber un vector unitario también va a haber un vector unitario. Hay un vector unitario U sub i. Es decir, ya es exactamente lo mismo, ya, solamente que es como si estuviera dentro. Entonces es igual. Entonces aquí tenemos el radio. El radio. Igualito, en todos los puntos del contorno de ese lazo también el campo es el mismo. Entonces, este paso se va a repetir. Es lo mismo. Se parte de ahí. Ah, ya, pero acá hay que tener en cuenta algo. Acá es la corriente enlazada, es la corriente que pasa por el alambre. El lazo contiene el alambre. Ahora el lazo no contiene todo el alambre. Una porción. Hay una porción de corriente. Esa porción de corriente es esta. Esa es la porción de corriente. Esa es la corriente enlazada. Vamos a llamar I'. Este I' es la corriente enlazada. Esa es la corriente enlazada. Ya, entonces, bueno, este primer paso es casi lo mismo, pero solamente aquí va a ser I'. ¿Ya? Entonces, el campo B, inclusive de aquí pasamos el campo B también es azimutal, con dependencia radial, porque va a depender de R. ¿Ya? Entonces, el diferencial de R también es lo mismo. Entonces, vamos a tener, hasta aquí va a ser casi igual, solamente que este es I'. La única diferencia. ¿Ya? Entonces, vamos a volver prácticamente acá. Volvemos acá. Ahí. Con la diferencia, como les digo, de que esta ahí es I'. I', ¿qué cosa es? Es la corriente que está pasando por el lazo. ¿No? Entonces, yendo a ese paso, vamos a indicarlo así. Aquí lo vas así. Sería entonces, a ver, la integral B sub phi. B sub phi, pero en este caso en externo. Ya función de R. Ya por R también, por diferencial de phi, integral sería para phi acá, phi va de 0 a 2pi, y esto es igual a mu sub 0 por I', Ya, la única diferencia está en que es I', entonces este sí es I, la corriente que está pasando por acá. Igualito, el campo va a ser, decíamos, el campo es constante, entonces el módulo del campo es constante en todo el contorno, siendo R constante, entonces todo sale afuera, igualito que esto, este paso acá. Mu sub 0 constante, I', hay que calcular I'. ¿Cuánto de corriente pasa por el lazo? ¿Cuánta corriente pasa por el lazo? Como estamos en continua, en corriente continua, entonces lo que vamos a hacer acá es o sea, la distribución de corriente en la sección del alambre, la distribución de corriente, o sea, en continua, es uniforme. Es uniforme. En alternas es diferente. A alta frecuencia también, más diferente todavía. ¿Ya? Entonces, ahí va, no es lo mismo. Pero en continua la distribución de corriente es uniforme. Entonces podemos aplicar una regla de tres simple. Se vamos a decir así. Fíjense, por toda la sección del alambre, ¿la sección cuál es? La sección es pi por radio al cuadrado, este radio. Ya por toda la sección del alambre, pi por radio al cuadrado, pasa una corriente I. Ahora, por la sección del lazo,
ya pi por r minúscula cuadrado, pi por r minúscula cuadrado, pasa una corriente I'. O sea, como es una regla de 3, de acá sacamos I'. Entonces, I' viene a ser igual a qué? Está en función de I. Ya pi se cancela. Sería I por, ya esta R cuadrada va al denominador y el radio al cuadrado al denominador. Ahí está, ¿ve? Entonces, esta viene a ser la corriente enlazada. Esa es la corriente enlazada. Y esa corriente enlazada hay que poner acá. Entonces ya sabemos de que este módulo sale afuera. B sub phi es constante. Función de R. Esta R también sale afuera. Integrando para phi es 2pi igualito que el otro. Y en el segundo miembro queda mu sub 0. Mu sub 0 por I por la variable R cuadrado sobre el radio al cuadrado. Ya, y de ahí despejamos, de ahí vamos a despejar el campo. Ya, entonces aquí vamos a cancelar una R y aquí R. Ya está, ¿eh? Entonces el campo B sub phi, función de R, es igual, a ver, ya mu sub 0 por I, claro, es una variable, ahora sobre 2 por pi por radio al cuadrado. ¿Se acuerda bonito eso? 2pi por radio al cuadrado. Y todo eso es una constante que multiplica a la variable que es R. ¿No? Aquí ya queda R nada más, porque esta R es una de las R se cancela con esto. Entonces ya mu sub 0i sobre 2pi por radio al cuadrado, 2 por pi por radio al cuadrado, y toda esta constante por la variable R. Entonces ahí tenemos el campo externo. Acá punto y coma. Esto es para R menor que el radio. El caso límite es mayor y el caso para el campo externo es bueno mayor o igual, y para el campo interno es menor o igual. Y entonces ahí tenemos la fórmula del campo interno, ¿eh? Se puede dar la gráfica de ambos. La vertical sería el campo B sub phi, función de R, y la horizontal sería R. Y aquí tenemos R igual al radio. Cuando R es igual al radio, las dos fórmulas coinciden. Esa es una forma de probar el resultado, si es correcto o no. Cuando, o sea, en el límite, es decir, en la misma superficie del alambre. Cuando el R variable, es igual al radio. Por ejemplo, cuando R es igual al radio, ¿cómo queda esta fórmula? Sería mu sub 0i sobre 2pi por radio. Y ahora, eso mismo debe suceder acá. Cuando esta R es igual al radio, entonces este radio se cancela, que queda un radio. Entonces sería mu sub 0i sobre 2pi radio. ¿Se dan cuenta? Ese es el campo máximo. Entonces el campo máximo va a estar acá. Entonces el campo máximo, B máximo vendría a ser igual entonces mu sub 0i sobre 2pi por radio. Ahí. Es el máximo. Ya, pero eso sucede para cuando R es igual al radio, ¿no? Entonces aquí en este punto. En este punto. Ahora, para el campo interno, fíjense en el campo interno, este campo interno, aquí hay un coeficiente que es una constante. Es una constante por la variable. Entonces, esta fórmula podemos poner así. El campo B, ya interno le ponemos INT, ya interno. Ya es igual. Toda esta constante puede ser un K1. K1 por R. Y hacer todo esto. Ya todo eso es K sub 1. Noten que es la ecuación de una recta.
Entonces, y aquí está el origen de coordenadas. Entonces sería así, simplemente. Ahora, en el campo externo, fíjense, en el campo externo tenemos esto. Tenemos toda esta constante, que sería un kappa 2 sobre R. O sea, es asintótica. Kappa 2 sobre R. Entonces aquí el campo externo sería un coeficiente 2 sobre R. Entonces la variable está en el denominador. ¿Qué significa eso? De que a medida que crece R, el campo se va desvaneciendo. Entonces aquí es, primero que aquí es una recta, ¿no? Pero hay que dibujarlo bien. Aquí es una recta y a partir de aquí ya se desvanece. Ahí. Entonces este es el B interno y este es el B externo. Entonces hemos hecho lo hemos resuelto esto como un problema. Claro, esto está en todos los libros, eso siempre lo he hecho en los cursos de electromagnetismo. Es un tema que siempre se debe tratar y es algo importante para la carrera de ingeniería eléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos determinado, aplicando la ley de Ampère, el campo externo de una corriente lineal, ¿no? A una determinada distancia del alambre. Y hay el campo dentro del alambre. Esto sigue cuando se vaya a la inductancia, la autoinductancia de una línea de transmisión. Se utiliza esto. Entonces, pues es importante en ingeniería eléctrica. Y ahí, bueno, hemos dado la gráfica o las fórmulas. Y como pueden ver, es una demostración sencilla, ¿no? Campo externo, campo interno. Aplicación de Ampère. Eso sería todo por esta oportunidad. Y bueno, muchas gracias, les agradezco la atención. Hasta una próxima. Cuídense. Bye bye. Chao.